Hoy nos metemos de lleno en el Antiguo Egipto. Tenemos aquí varias fuentes que, exploran esa sociedad tan compleja, su cultura, la vida diaria, en fin, la tierra de los faraones. Efectivamente, la idea es intentar entender qué hizo a esta civilización tan increíblemente estable durante milenios. Ver esa conexión entre geografía, creencias y la estructura social. Y parece que todo empieza, o gran parte, con el Nilo, ¿no? Porque a diferencia de los ríos de Mesopotamia, que eran un poco caóticos, Sí, totalmente impredecibles. el Nilo era casi un reloj. Y esa regularidad parece que les metió en la cabeza la idea de un universo ordenado. Y de ahí, claro, el concepto de Ma'at. Eso es. Ma'at. Verdad, equilibrio, orden. Orden cósmico, fundamentalmente. Pero lo interesante es que no se queda en una idea abstracta. Para nada. Esa Ma'at es la que justifica toda su estructura social, que era, súper jerárquica. Se veía como un reflejo aquí en la Tierra de ese orden perfecto, divino, digamos. Pues vamos a ver esa estructura. Arriba del todo, claro, el faraón, rey y dios viviente. Su tarea principal. Mantener Ma'at. Y esa divinidad, pues, legitimaba su poder absoluto. Bueno, casi absoluto. Justo debajo estaba la élite, el visir, que era como un primer ministro con un poder administrativo enorme. Los sacerdotes, cuidado con los sacerdotes, guardianes de templos sí, pero acumulaban muchísimo poder. Piensa en los de Amón, en Tebas. Llegaron a ser un contrapoder para el faraón. Ahí ya ves una pequeña grieta en ese orden tan perfecto, ¿no? Ya. Una tensión interesante. Y los nobles, claro, gobernadores locales y tal. Exacto. Luego una figura que a mí me parece fascinante. Los escribas. Cruciales. Saber leer y escribir en esa sociedad les daba un estatus brutal. Eran la clave de la administración. Y fíjate, ahí tenemos otra tensión. La ideología era de un orden fijo, inmutable, pero la necesidad práctica del Estado hacía que ser escriba fuera una de las pocas maneras de subir en la escala social. Si eras bueno, claro. Exacto. Movilidad social, aunque limitada. Bajando un poco más, los artesanos. Había niveles, claro. Los de Deir el Medina son los más conocidos, ¿no? Los que hacían las tumbas reales. Esos mismos. Tenían condiciones bastante buenas, relativamente, pero ojo, que protagonizaron la primera huelga que conocemos, por retrasos en la comida. Increíble. Un toque de realidad. Totalmente. Y la inmensa mayoría, pues, los campesinos, los felajín, el 80% más o menos. Su vida marcada por el Nilo. Inundación Aquest, siembra Peret, cosecha Shemu. Y a pagar impuestos, claro. Impuestos altos. Y cuando el río inundaba y no se podía trabajar la tierra... A currar en las obras públicas, la famosa corvée. Eso es. Y en la base de todo, siervos y esclavos. Pero es importante entender esto bien. Sí, no es la esclavitud de después, la racial. No tiene nada que ver. Era una condición más bien jurídica o económica. Podías acabar así por deudas o si te capturaban en la guerra. De hecho, tenían ciertos derechos. Podían tener propiedades, casarse, testificar. Vale, tenemos la estructura. Pero, ¿qué mantenía unido todo eso en el día a día? Los pilares. Pues mira, uno fundamental, la familia, la unidad básica. El matrimonio era sobre todo un acuerdo socioeconómico. Pero aquí viene una sorpresa. A ver. El estatus legal de las mujeres era sorprendentemente alto para la época. Sí. ¿En qué sentido? Podían tener propiedades, heredarlas, gestionar sus bienes, iniciar divorcios. Y testificar en juicios. Una autonomía legal muy llamativa. Vaya, pues sí que sorprende. Otro pilar sería la religión, imagino. Omnipresente. Estaba en todo. Un panteón de dioses enorme. Ra, Osiris, Isis, Horus, miles. Y los templos no eran solo para rezar. Eran centros económicos, ¿verdad? Y políticos. Controlaban tierras, negocios, empleaban a muchísima gente. Los rituales diarios y las grandes fiestas, como la de Opet, eran cruciales para mantener el cosmos en orden y, de paso, reforzar el poder del faraón. Y todo vuelve a... Ma'at. Ese concepto lo conecta todo. Verdad, justicia, orden. No era solo el deber del faraón, era la guía para la vida de todos. Y fundamental en el juicio final. El pesaje del corazón contra la pluma de Ma'at. Exacto. Para ver si habías vivido conforme a ese principio y merecías la vida eterna. Y claro, la vida cotidiana reflejaba esas diferencias sociales. Las casas... Palacios o cabañas de adobe. La comida... Pues sí, carne y vino para la élite, pan, cerveza, pescado y verduras para la mayoría. Incluso la ropa, ¿no? El lino era para todos. Pero
pero el de los ricos era finísimo, a veces plisado, y los cosméticos, el col en los ojos, la malaquita verde, eso lo usaba casi todo el mundo. Por estética sí, pero también para protegerse del sol y con un punto mágico y protector. Y el arte y la ciencia, muy egipcias también, muy prácticos. Totalmente. El arte no buscaba el realismo porque sí, era funcional, seguía reglas estrictas como la ley de la frontalidad, la escala según la importancia, tenía una finalidad mágica, simbólica. Y la ciencia igual, necesidades del Estado y la religión. Claro. Un calendario de 365 días, súper preciso para la agricultura y las fiestas, matemáticas para construir pirámides y templos y para calcular impuestos, claro. La medicina también era una mezcla, ¿no? Sí, muy interesante. Tenían observaciones empíricas muy buenas, como se ve en el papiro Edwin Smith, que va sobre heridas y traumatismos. Pero luego en otros papiros, como el Ebers, ves muchísima magia y religión mezclada con los remedios. Y es imposible hablar de Egipto sin la muerte. O mejor dicho, la vida después de la muerte. Fundamental. Todo giraba un poco en torno a eso. La momificación era esencial para preservar el cuerpo, el Hat. Creían que era necesario para que sobrevivieran el Ka, la fuerza vital, y el Ba, que era como la personalidad o el espíritu. ¿Y el famoso libro de los muertos? Que no era un libro como tal, sino una colección de hechizos, de fórmulas mágicas, una guía para que el difunto pudiera navegar los peligros del inframundo, el Duat, y pasar el juicio de Osiris. O sea que, resumiendo mucho, la clave de esa estabilidad milenaria egipcia fue esa mezcla, ¿no? Un río predecible, una idea fuerte como Maat que le ordenaba todo, una sociedad muy jerárquica justificada por esa idea, y una religión que lo envolvía y legitimaba todo. Exactamente. Esa combinación permitió una continuidad y unos logros culturales, bueno, espectaculares. Y para terminar, una pregunta que me queda rondando. La ideología oficial hablaba de un orden eterno, Maat inmutable. Pero ¿hasta qué punto las necesidades prácticas, como promocionar a un escriba que era bueno aunque no fuera noble, o el poder creciente de los sacerdotes de Amón que mencionabas, nos muestran que había una tensión ahí? Una tensión entre ese ideal tan estático y la realidad que siempre es dinámica. Buena pregunta. ¿Cómo viviría un campesino normal esa diferencia entre el gran orden cósmico que le contaban y las dificultades de su día a día, los impuestos, la corvée? Ahí lo dejamos.